capítulo 12, el versículo 11. Amén, aleluya. Se lee en el nombre de nuestro Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Amén. Amén. Vamos a estar hablando en esta tarde bajo el tema la abominación desoladora. Gloria a Dios. Daniel, de profeta de Dios, recibió revelación acerca de los tiempos finales. A Daniel se le reveló los gobiernos de la tierra, las 4 bestias que gobernarían la tierra o imperios. Capítulo 2 de Daniel habla acerca de una revelación de una estatua donde Nabucodonosor se turbó pensando en el futuro que habría de ser del imperio de Babilonia. Esto es bien importante porque muchas veces pensamos mucho en el futuro, pero el futuro está en las manos de Dios. Amén, aleluya. Y Dios le revela a Daniel ese sueño de Nabucodonosor y le hace saber que ese reino de Babilonia sería un reino temporal. Próximamente vendría el reino, amén, de los medos y los persas, que también sería temporal. Próximamente vendría el gobierno de Grecia, que también sería un gobierno temporal. Próximamente vendría el gobierno del Imperio Romano, que también sería un reino temporal. Aleluya. Y Daniel ve del cielo una roca que desciende, no cortada con mano de hombre, y esa roca destruye, eso está en Daniel 2, destruye la estatua y la vuelve polvo. Y esa roca comienza a crecer por sobre toda la tierra, que es el gobierno de Jesucristo. El reino de Dios y los santos, que permanecerá para siempre, y nosotros somos parte de ese reino. Amén. Pero antes de que eso suceda, porque estamos viviendo los postreros tiempos, y esto es tan importante porque el último capítulo a Daniel se le revela grandes misterios, y Dios le dice: sella esta palabra, porque no es para este tiempo, es para el tiempo del fin. Daniel miró cómo los muertos resucitaban, los muertos en Cristo resucitaban para la vida eterna. Amén, aleluya. Eso está en el capítulo 2, perdón, el versículo 2. Y también él miró a aquellos muertos que van a resucitar, amén, que rechazaron a Jesucristo, que van a resucitar por una condenación eterna. Amén, gloria a Dios. Dios, aleluya. Y muchos no quieren escuchar el mensaje de Dios. Y aquí lo habla también, pero no es el tema en esta tarde. Lo habla también porque dice que el 3, que los entendidos resplandecerán. Y algo que me llamaba la atención, que Daniel se le reveló que en los últimos tiempos la gente correría de aquí para allá. Y dice que el conocimiento humano se aumentaría. La ciencia se aumentaría de un grado cual nunca se ha visto. Y eso lo estamos viviendo. Amén. La tecnología, la ciencia se ha aumentado de algo terrible que no cabía en imaginación de ningún ser humano. Y esto es tremendo porque es profecía del último tiempo. Porque vamos a estar hablando bajo la desolación desoladora de algo que viene muy pronto. El enemigo no es omnisciente ni es omnipresente. Él no lo sabe todo ni está en todo lugar. Y él, para poder controlar a la humanidad en el tiempo, amén, que viene, en el tiempo del anticristo, él va a tener que usar la tecnología. Amén, aleluya. A través de la tecnología va a tomar control de la tierra. Va a controlar control de todas las personas. Y muchas veces ni nos damos
cuenta y ya están tomando control de las personas. Amén. Aleluya. Y a veces ni cuenta nos damos, pero ya van ensayando, amén, a lo que viene en un futuro. Y díganme si no es cierto. Ya nos tienen atrapados a través de la tecnología. Amén. ¿Sí o no? Amén. Ya estamos atrapados y no podemos salir de eso. Aún lamentablemente, mucho pueblo de Dios Aleluya. somos adictos a la tecnología. Haga una prueba y esté una semana sin el teléfono. No puede. No puede porque ya lo tienen atrapados en eso. Amén. Amén. Daniel se revela en los últimos tiempos. Aleluya. Y es el tiempo Gloria a Dios. que se ha quitado el continuo sacrificio. Dios forma al hombre perfecto. La desobediencia del hombre, amén, acarrea la muerte. Dios formó al hombre para que el hombre fuera para gloria de su nombre, para que el hombre le alabase. Amén. Aleluya. Dios quería siempre que tenga una relación con el ser humano porque es su creación más preciada. Amén. Aleluya. Y a través de la caída Dios quiere seguir teniendo comunión con el hombre. Amén. Aleluya. Y lo hace a través de los sacrificios. Manda a su pueblo, amén, que hagan sacrificios diariamente para que Dios pueda perdonar sus pecados. Amén. Aleluya. Porque Dios es santo y necesita que también las personas se santifiquen para entrar a la presencia de Dios. Amén. Aleluya. Israel ha hecho siempre los sacrificios continuamente como Dios se lo ordenó. Aleluya. Por eso en Ezequiel 46, versículo 13 dice: y ofrecerás en sacrificio a Jehová cada día en holocausto un cordero de 1 año, sin defecto. Cada mañana lo sacrificarás. Se le mandó a Israel. Y con él harás todas las mañanas ofrenda de la sexta parte de un efa y para mezclar con la flor de harina. Ofrenda para Jehová continuamente por estatuto perpetuo. Ofrecerán pues el cordero y la ofrenda y el aceite que todas las mañanas en holocausto continuo. Israel siempre ha practicado el sacrificio continuo de los animales, porque Dios así lo estableció. Pero todo estos sacrificios terminarían cuando Jesucristo viniera a esta tierra. Aleluya. Cuando Él vino a esta tierra, ya no hay más necesidad de sacrificios, Amén. porque Él es el sacrificio perfecto. Amén. Amén. Y Aleluya. ahora para entrar a Dios, para llegar al Padre, no es a través de Mahoma, no es a través de la Virgen María, no es a través de nadie, solamente a través de Jesucristo podemos llegar a Dios. Amén. Aleluya. Por eso Hebreos, capítulo 10, versículo 10, Santo eres, Señor. dice la palabra: Gloria a Dios. en esa voluntad de Dios somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Ya no hay necesidad de sacrificar animalitos. Amén. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que Dios se los demandó. Que nunca, escuche bien, nunca pueden quitar los pecados, porque los animalitos solamente les cubrían el pecado, pero no lo quitaban. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Aleluya. Cristo sí quita los pecados de raíz. Aleluya. Amén. Él los quita los pecados y nos limpia, nos justifica con Dios, amén. Y somos parte
Venimos a ser parte del reino de Jesucristo. Ese reino, amén, eterno, que no será jamás destruido. La abominación desoladora es un acto repugnante y blasfemo que resulta en destrucción y desolación. ¿Cuándo sucederá esto? Amén. Estamos viviendo en el tiempo de la gracia. Aleluya. Donde el Señor le está dando oportunidad a toda la raza humana para que venga el arrepentimiento. Gloria a Dios. Aleluya. Para que se aleje del pecado. Una vez termine el tiempo de la gracia, la iglesia es levantada, como habla 1 Corintios 15 y 1 Tesalonicenses 4, lo que habla. En un abrir y cerrar de ojos, la iglesia será arrebatada cuando menos nos demos cuenta. Amén. Aleluya. Aleluya. Después de que la iglesia sea arrebatada, comenzará un periodo de 7 años que la Biblia lo denomina la gran tribulación. Amén. Aleluya. Aleluya. La iglesia no estará en este lugar. Daniel profetizó que este evento, refiriéndose a la ocupación del santuario y a la profanación del altar, eso se refiere. Profanar, ocupar el altar de Dios. En el año 1167, antes de Cristo, no dice la Biblia, la historia dice que hubo un gobernador romano, Antíoco Epífanes, que profanó el templo de Israel, el templo de Dios. Lo profanó de una manera grande que los judíos llamaron la abominación desoladora que Daniel habló. Este personaje, Antíoco Epífanes, quitó también los sacrificios continuos de los judíos y comenzó a sacrificar cerdos en el templo de Dios, profanando el altar de los sacrificios de Dios, e introdujo una estatua de Zeus en el templo. Una rebelión, dice la historia en ese tiempo. Usted lea los Macabeos de los católicos, ahí está esa historia. Una rebelión en ese tiempo que Dios le dio la victoria. El templo de Dios fue profanado por este personaje. Podemos entender que la profecía de Daniel, muchas veces, y no solo Daniel, las profecías por lo general tienen un doble cumplimiento o un triple cumplimiento. Porque esta fue parte de lo que Daniel profetizó. Pero más tarde Jesús dice en Mateo 24. Aleluya. Santo eres Mateo Señor. 24, versículo 15, voy a leer. Porque una de las señales más claras del fin de los tiempos será que el Evangelio será predicado. Amén. Todas las personas tienen que escuchar de una u otra forma el Evangelio de Cristo. Amén. Aleluya. Para que el día de mañana no tengan ninguna excusa de que no se les habló. Porque todos nos vamos a presentar delante de Dios. Amén. Un día vamos a dejar este cuerpo. Vamos a pasar a la eternidad y nos vamos a presentar delante de Dios. Todos. Amén. Todos. Y por eso es necesario que el Evangelio todos lo escuchen. Algunos lo van a aceptar, otros lo van a rechazar. Pero el compromiso de la iglesia es hablar la palabra. Aleluya. Nuestro compromiso no es convencer a nadie. Nosotros no convencemos a nadie, sino el Espíritu Santo de Dios. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Y dice la palabra en Mateo 24, 15. Por tanto, Jesús vuelve a hablar lo que Daniel habló. No se cumplió completamente con lo que hizo Antíoco Epífanes. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo, cuando veáis en Israel, cuando vean en Israel tendrá que reconstruir su nuevo templo. Lo van a tener que hacer porque está en la Biblia. Ya tienen todo listo. Amén. Ya busca las Aleluya. páginas. Israel tiene todo listo ya. No lo hace porque su lugar está ocupado. En el exilio de Israel, los musulmanes construyeron el domo de la roca.
y ese lugar está ocupado con esa mezquita y no pueden hacerlo. Dios permitió todo esto para darnos tiempo. Danos tiempo para que el Evangelio se siga predicando, porque es el cumplimiento de la profecía. Amén, aleluya. Israel construirá su templo durante el tiempo de la tribulación. El mismo anticristo dará la orden de la reconstrucción del templo. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo, en la iglesia, en el templo de Jerusalén, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Cuando vean que este personaje se mete en el templo, dice Israel judío, y comienza a profanar la adoración a Dios, entiendan que este es el tiempo. Gloria a Dios, aleluya. Entonces los que estén en Judea, huyan. Viene un tiempo terrible. Por eso dice la abominación desoladora. Esta abominación está ahí, da desolación a Israel. Israel tendrá que sufrir las consecuencias más grandes que jamás ha sufrido la historia. Le falta lo peor. Aleluya, gloria a Dios. La gran tribulación es para Israel y para todos aquellos que se queden también. Para todos aquellos que rechazan el mensaje de Cristo. Y si Cristo viene, se van a quedar. Y van a pasar este periodo amargo de la gran tribulación. Guerras, ya lo estamos mirando, no voy a entrar en eso. Amén. Y el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Santo eres, Señor, aleluya. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén embarazadas en aquellos días. Le van a sacar los bebés, le van a rajar el estómago y los van a, como hicieron muchas veces. Mas hay de las que estén embarazadas en esos días. Hacen hecho siempre los imperios para tratar de meter miedo a la gente. Rajaban los dientes de la mujer embarazada, le sacaban a los niños, los estrellaban o lo que sea hacían. Por eso Jesús dijo, ay, mas hay de las que tengan cinta y las que críen en aquellos días, les van a matar a sus niños. Hermano, a veces es tremendo esto. Orad pues que vuestra vida no sea en invierno ni en día de reposo. ¿Por qué? Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Falta el evento más catastrófico de la historia, la gran tribulación, donde los gobiernos usarán las armas nucleares, biológicas, químicas, todo lo que tienen. Habrá un caos terrible en la humanidad. Dios ha permitido que el hombre construya esta clase de armamento. ¿Por qué? Porque el hombre desobedeció a Dios y no quiere escuchar la voz de Dios. Y van a pasar la gran tribulación, el juicio de Dios, la ira de Dios. Jesús hizo reverencia de esta profecía de la abominación desoladora. Y más adelante, en el año 70 después de Cristo, el gobierno romano, los ejércitos de Roma bajo dirección de Tito, destruyen Jerusalén, rodean Jerusalén, destruyen el templo de Dios, vuelven a profanar el templo de Dios. Y hasta el día de hoy no existe un templo en Israel porque en ese tiempo fue destruido. Aleluya. Les pasó también por rechazar al Mesías. Eso está en Mateo 23. Todo el juicio que venía sobre ellos. Amén. Por rechazar a Jesucristo. Israel no aceptó, la mayoría de ellos por lo menos, no aceptó a Jesucristo como su Mesías. Y al no hacerlo, entraron en una terrible maldición, desolación hasta el día de hoy. Amén, que ya se cumplió la profecía que hablamos un día de su retorno a Jerusalén. Amén, cumpliéndose también otra profecía que no vamos a hablar de eso hoy. Estamos viviendo los últimos tiempos. Amén. ¿Por qué jugamos al Evangelio? ¿Por qué a veces tomamos esto tan liviano? Esto es real. Hermano, cuando nos podremos leer la historia. La Biblia es tan perfecta que como Daniel profetizó acerca de estos gobiernos, así se cumplió. Amén. Como la historia lo habla, igual. Es que la palabra de Dios es perfecta. Amén. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Amén. Ese templo fue destruido porque ellos, amén, rechazaron a Jesucristo. Jesús dice en Mateo 24:2, respondiendo a él, les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Jesús dijo, ¿ves este templo? No quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Así pasó. Amén. El templo fue destruido por el gobierno de Roma.
Aleluya. El versículo dice: y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Hay un periodo de 7 años donde el anticristo firmará un tratado de paz con Israel. Hermano, nos perdemos porque queremos. ¿Qué es lo que más anhela Israel? La paz. Amén. Usted vea la noticia. Israel quiere paz y seguridad. Tienen muros al todo alrededor de Israel porque Israel quiere paz y seguridad con sus enemigos. Israel busca la paz y la seguridad. Pero Israel no lo está buscando en Dios, lo está buscando en ellos mismos, sus armas. Y la paz no viene del hombre, la paz viene de Dios. Amén. Aleluya. Eso está en Lucas 29, creo que está. En ese periodo, el anticristo firmará un pacto de protección. Mire hasta qué engaño llegará Israel. Firmará un pacto de protección para que lo proteja el anticristo con sus gobiernos. De alguna manera Israel va a entrar en un caos terrible que no va a encontrar salida. Ahí mismo en Daniel 11, capítulo 31, dice la palabra: y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario, hablando de Jerusalén, del templo, y la fortaleza. Y estas tropas, dice, quitarán el continuo sacrificio, van a quitar la adoración de Israel hacia Dios. ¿Y qué? Y pondrán la abominación desoladora. Ese personaje se va a meter en el templo y va a querer que los judíos le adoren. Y todo aquel que se quedó lo va a tener que adorar de otra forma, o le corta la cabeza. Porque en ese tiempo, ahorita estamos por gracia, busca a Dios y tranquilo, no pasa nada. Pero en ese tiempo, o le corta la cabeza si quiere ser salvo. No va a haber otra forma de salvación, muerte. Y eso lo habla la Biblia. Y pondrá la abominación desoladora. Pero mire, con lisonja, con astutos, con lisonja seducirá a los violadores del pacto. Mas el pueblo que conoce a Dios se esforzará en Torah. Quiere decir que de alguna u otra forma Israel está dividido. Usted ve hasta el día de hoy. Israel está dividido en dos áreas: gente liberal y gentes, ¿verdad?, conservadores que siguen cuidando sus ritos. Están mal también, pero lo siguen cuidando. De alguna manera van a ser los líderes que van a vender a la nación de Israel. Van a vender a Israel. Lo van a entregar al anticristo. Va a engañar a esta nación. Después de ese pacto de 3 años, de 7 años, el anticristo rompe ese pacto. El anticristo se mascara porque él se hace pasar que es enviado de Dios. Él se hace pasar que es el Hijo de Dios, pero se quita la máscara. Mateo 9, Daniel 9, 27, dice: y por otra semana, en otra palabra, y por 7 años, lo vamos a traducir así, confirmará el pacto con muchos. Y a la mitad de la semana, a los 3 años y medio, romperá ese pacto y hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Le dirá a los judíos: no más ofrenda, dejen de sacrificar animales, me van a adorar a mí. Él se proclamará rey, se proclamará Dios, y él va a querer que los judíos lo adoren. Hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después de la muchedumbre de las abominaciones, tanta inmundicia y tantas cosas que meten en el templo, vendrá el desolador, el anticristo. El desolador es el anticristo, el que va a traer destrucción a Israel y al mundo. Y hasta que venga la consumación, el tiempo que Dios tiene terminado, al final de los 7 años, que Cristo regresa en su segunda venida a rescatar al remanente de Israel, a que me clamen a Dios por el Mesías, Dios lo va a librar. Está en Apocalipsis. Amén, aleluya. No voy a entrar en esos detalles. Y lo que está determinado se derrame sobre
el desolador que es el anticristo. Y que está determinado sobre el anticristo, el personaje. La Biblia habla que antes de que venga el periodo de 1000 años, estos dos personajes son los que estrenan el lago de fuego. Amén. La bestia y el falso profeta. Dice que son lanzados vivos al lago de fuego. Son los primeros que van a estrenar el lago de fuego. Y después de los 1000 años van todos los que no aceptaron a Cristo. Amén. Todos los que rechazaron la salvación. Todos los que rechazaron esa sangre que se derramó en la cruz del Calvario, también van para allá. No cabe duda. El único escape que tiene el ser humano es Cristo Jesús. Amén. Aleluya. El único escape que tiene todo el ser humano es Cristo Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. No hay otra forma. No es por ninguna religión. No es por nada, por iglesia ni por nombre de concilio. Amén. La salvación es por Jesucristo. Aleluya. Gloria a Dios. El concilio que ve lo concilio, no, nada de eso. Este personaje romperá ese pacto, se proclamará Dios, pero es un mentiroso. Primera Tesalonicenses, capítulo 2. Te adoramos, Señor. Aleluya. Poderoso eres tú, Señor. Perdón, segunda Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Dice, el apóstol tiene una revelación también del Espíritu Santo. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. O sea, el espíritu del anticristo ya está en la tierra. Solo que hay quien al presente lo detiene. Hasta que a su vez sea quitado de en medio. Una vez la iglesia de Cristo sea quitada de esta tierra, se manifestará este personaje. Y cuando hablo de la iglesia, hablo del remanente de Dios, del pequeño pueblo de Dios que camina en santidad, Amén. Gloria a que Dios. se aleja del pecado y del mundo. Porque no todos, lamentablemente, iglesias, hay muchas iglesias, pero no de eso, no se trata de eso, sino de aquellos que son llenos del Espíritu Santo, aquellos que han sido nacidos de nuevo, aquellos que caminan siempre en obediencia a la palabra. Amén. Aleluya. Ese espíritu demoníaco ya está. Véalo lo que estamos dando la enseñanza en Corintios, sus ministros. Ya está la gran apostasía. Pero hay alguien que lo detiene. Aquellos pequeños que claman. Aquel poquito de personas que oran, que buscan a Dios, amén, que oran para que la iglesia se levante. Aún hay un pequeño pueblo que está clamando. Y este pequeño pueblo está obstaculizando el plan satánico. Aleluya. Gloria. Después de que la iglesia sea quitada en el arrebatamiento de la iglesia, vienen estos 7 años de calamidad a la tierra. Y entonces se manifestará aquel inicuo, el anticristo, a quien el Señor Jesucristo matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, de su segunda venida. Inicuo le llama el apóstol a este personaje anticristo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Claro, tiene poder para engañar a los que se dejan engañar. Amén. Aleluya. ¿Por qué los engaña? ¿Por qué Israel fue engañado? Israel fue engañado porque no quiso aceptar a Jesús. Jesús mismo habló en Juan 5:43. Y él dice, yo vengo en nombre de mi Padre, de Dios, y no me recibís. Otro vendrá en su propio nombre y a ese vas a recibir. Amén. Y Aleluya. así es, amén. No aceptaron a Jesucristo, pero al anticristo lo van a recibir como su Mesías. Lo va a engañar. Aleluya. Por eso dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Hay gente que no quiere escuchar la verdad. Amén. Y cuando van a una iglesia como esta donde se enseña la verdad, no vuelven a venir. No vuelven a venir porque no les gusta la verdad. Porque la gente quiere seguir viviendo en su mundo. Están engañados. Y muchas iglesias lamentablemente tienen engañada a la gente. Y se van a perder. Aquí no es lo que yo quiero oír, ni lo que a mí me gusta.
Aquí es lo que Dios dice en su palabra. Amén. Al no querer escuchar la verdad, el diablo envía un ministro mentiroso lleno de demonios, con lisonjas y engaña. Y ahí está la gente de las iglesias acomodadas, iglesias liberales, mundanas, paganas, acomodadas, creyendo estar bien, pero no están bien. Gloria a Dios. Aleluya. Eso le pasó a Israel. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Miren bien, Dios mismo permite que el diablo los engañe. Aleluya. Dios dice, está bien, no quiere escuchar la verdad, pues escucha la mentira. Y hay que engañarlos. Por esto Dios les envía un poder engañoso. Eso está en el 11, 2:11. Para que crean a la mentira. A fin de que sean condenados todos. Escuchen bien, en lo que es serio. A fin de que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. La verdad es Cristo. Amén. La verdad es Cristo. Y al reconocer a Cristo, Él va a demandar obediencia y sometimiento a la palabra. Él va a demandar que un proceso de santificación. Claro, los cambios no son de la noche a la mañana. Amén. Aleluya. Yo tuve un discípulo por allá, entonces me estará escuchando cuando discipulaba en una iglesia donde estuve, dándole enseñanza un año. Y yo me di cuenta que él fumaba. Tenía 3 meses y seguía fumando. Y los hermanos lo criticaban. Mira que él fuma. Pero yo no le dije nada. Ni lo reclamé. Porque yo sé que estaba comenzando. Está comenzando. Y lo dejé. Le seguí enseñando la palabra. Le seguí enseñando la palabra. Él seguía fumando. De repente Dios trató con él. Yo trató con él y hasta el día de hoy no volvió a fumar, no volvió a tomar. Pero hermano, porque nosotros no podemos cambiar a nadie. Amén. Aleluya. Aleluya. Es Dios. Amén, es el proceso de santificación que llevamos en la vida cristiana. La gente dice que no voy porque tengo que dejar esto, tengo que dejar lo otro, pero cuando Jesús dice que en su palabra que lo que para el hombre es imposible, para Dios no lo es. En otras palabras, nosotros no podemos. Pero con la ayuda de Dios sí podemos. Amén. Es Aleluya. con la ayuda del Espíritu Santo que vamos a poder dejar con nuestra fuerza imposible. Amén. Amén. Aleluya. Claro que no. Pero por eso es bueno siempre recibir la verdad. Para que no seamos engañados, hermanos. Amén. Dice la palabra, ya estamos casi terminando. Gloria a Dios. Y en el Aleluya. tiempo que sea quitado el continuo sacrificio, hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días, un poquito más de 3 años y medio. Por alguna razón dice esto, ¿verdad? Y después habla y dice, bienaventurado el que espere y llega a 1330 días, pone un poquito más. Aquí está hablando de paciencia, aquí está hablando de esperar, ¿verdad que sí? De ser perseverantes. Amén. Ahora bien, voy a entrar un puntito ya más luego. El templo de Dios fue profanado, el lugar de Israel. Cada uno de nosotros somos templo de Dios. Amén. Aleluya. Ahora, el Señor ya no habita en templos humanos, dice la palabra. Cada uno de nosotros somos el templo de Dios. Aleluya. La pregunta es, ¿estaremos profanando ese templo? ¿Estaremos profanando el templo de Dios? Y como consecuencia de profanar el templo de Dios, viene desolación. Por eso que la iglesia, la abominación desoladora, porque después de la profanación, viene desolación. Por eso Pablo le habla a los corintios que ni ellos mismos sabían eso. A pesar de que habían sido llenos de Dios y llenos del Espíritu Santo, ellos no entendían quiénes eran ellos. Por eso seguían practicando la idolatría, sigan practicando la fornicación, sigan practicando el adulterio, porque no entendían ellos, amén, quién eran. Por eso Pablo les dice, les hace un recordatorio, o podría decir, enseñándoles, ¿verdad? En 1 Corintios 3, 16, le hace una pregunta, ¿no sabéis? ¿Ustedes no saben? ¿No sabéis? Les dice. Y dice para nosotros también, ¿no sabemos quiénes somos? ¿No sabéis que sois templo de Dios? Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios lo va a destruir a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es.
Amén, aleluya. Y no se refiere aquí como explicamos acá que me quito la vida y destruyo el templo de Dios. No, no. Un cristiano no se quita la vida. La gente afuera no conoce a Dios. Ellos ya son parte de Satanás. De otra manera van para el infierno si no se arrepienten. Para allá van. Aquí se refiere cómo podemos destruir el templo de Dios, profanar el templo de Dios con el pecado. Con el pecado. Metiendo cosas a mí que a Dios no le agradan. Siendo desobedientes a la palabra de Dios. Podemos entrar en desolación. Somos templo de Dios. Amén, aleluya. Somos el lugar donde Dios habita. Profanar el templo es falta de respeto a lo sagrado. Amén. ¿Realmente respetamos a Dios? Voy a terminar, que se me vino a la mente una lectura. No la tenía aquí, pero la voy a terminar con eso en 2 de Pedro. Aleluya. Gloria a Dios. Esto fue por encima, que era bien profundo acerca de lo que viene a esta tierra. Es terrible. Todo en esta tierra va a pasar, y esto muy pronto. Estamos viviendo los últimos tiempos del cumplimiento de la profecía. Es perfecto. Amén. Es perfecto el aumento de la ciencia, la restauración de Israel, las armas nucleares, las guerras que vienen. Esto es terrible lo que viene. Todo esto va a pasar, pero Dios nos habla que estemos preparados siempre. Amén. Amén, que en todo tiempo busquemos al Señor. Amén. El apóstol Pedro le hace esta palabra conocida que les habla en la segunda carta, capítulo 3, ¿verdad? El versículo 7 habla a los expatriados, le dice: pero los cielos y la tierra que existen hoy, que existen, ahora están reservados por la misma palabra y guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Ya está reservado por Dios que la tierra va a ser destruida. Amén. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda sus promesas como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente. Escuchen bien, es paciente. Para que con nosotros, que no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Nadie se va a dar cuenta. Hablando del arrebatamiento, no de su segunda. En el cual los cielos pasarán con gran estruendo. Y los elementos ardiendo serán deshechos. Y la tierra y las obras que en ella serán quemadas. Yo me imagino el apóstol mirando esa visión. Posiblemente miró fuego. Las armas nucleares destruyendo ciudades y países. Él miró que los elementos estaban siendo destruidos todos. Lo que viene es terrible. Amén. Ahora lo que él dice, puesto que dice para nosotros también, puesto que todas estas cosas han de suceder, han de ser deshechas. ¿Cómo? ¿No debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en los cuales los cielos serán deshechos y los elementos ardientes quedarán quemados y se fundirán? Pero nosotros, la iglesia, esperamos, según sus promesas, cielo nuevo y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Amén, ¿No es aleluya. grandioso? Y así. Hermanos, todo lo que nuestros ojos miran hoy, un día no lo vamos a ver. Amén. Esto se va a terminar. Amén. Así que vale la pena servir a Dios. Lo que viene a esta tierra, las cosas van de mal en peor, vienen desastres más terribles. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Amén. Y no estoy profetizando, la Biblia lo habla. Y la Biblia es perfecta. Amén. Profecía de Dios. Vienen Aleluya. cosas terribles a las cuales tenemos que ponernos pilas cada día. Amén. Aleluya. Tenemos que, si aquello que está torcido hay que enderezarlo, amén, y ponernos bien. Amén. Así que Dios le bendiga. Amén. Amén. Y esperamos que ninguno pase la gran tribulación, porque habrá desear nunca haber nacido.